Bien, gracias, son las 9 de la mañana con 18 minutos, gracias además por seguir con nosotros. Me da mucho gusto saludar aquí en esta mesa de trabajo al presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro, al doctor Miguel Nava Alvarado. ¿Cómo estás, doctor? Buenos días. Buenos días, Aurelio, buenos días a todas las personas que nos escuchan. Gracias además por estar con nosotros. Muchos temas que tienen que ver con la Defensoría de los Derechos Humanos, desde las bodas entre personas del mismo sexo y una polémica que se ha generado incluso a nivel nacional, que tuvo un efecto. Y preguntaría también cuál es tu opinión al respecto, incluso en términos electorales hace ya unas semanas, por lo menos dos fines de semana, el tema de la integración de un consejo en torno al tema de las desapariciones en Querétaro, el tema de la reelección, el tema también que hay algunos trabajadores jubilados que dicen que no se les han respetado sus derechos laborales, en fin, hay muchas cosas que decir en torno a la Defensoría de los Derechos Humanos, mi querido doctor. Pero aquí estoy presente, como tú bien lo dices, son muchos los temas. Invítame más seguido. Vamos por partes. Y podemos irlo sacando poco a poco. Con mucho gusto. Vamos por partes, si no tienes inconveniente, mi querido doctor. El tema, uniones entre personas del mismo sexo. ¿Cuál es la postura de la Defensoría de los Derechos Humanos? ¿Cuál debería ser la postura del gobierno, de los gobiernos del Estado, de los gobiernos municipales para poder pues dar marcha a esa polémica, a esa discusión? Vemos en el Congreso del Estado, se echan la pelota unos a otros diciendo es un asunto que propuso el PRI, no lo vamos a hacer si no nos los dan a conocer a nivel federal. ¿Cuál es la postura de la Defensoría de los Derechos Humanos? La postura de la Defensoría de los Derechos Humanos no es distinta que la que marca la propia Constitución. Hace apenas unos días, el día 10 de junio pasado, se cumplieron 5 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Y este tema, que aparentemente es polémico, no tendría que serlo, porque estamos realmente viviendo una situación de un desconocimiento absoluto de nuestros legisladores en el ámbito federal como en el ámbito local, para abordar una temática que no tiene que ver con preferencia sexual, ni tampoco tiene que ver con libertad de culto. Se trata única y exclusivamente de ejercicio o de restricción de derechos y de la consolidación de un Estado de Derecho laico, como lo mandata la propia Constitución. Es decir, ¿ignorantes? Ignoran el contenido de la Constitución en su párrafo. El que ignora es ignorante. El que ignora es ignorante, pero no en el sentido peyorativo, en el sentido de que ignoran todos los alcances de esta reforma constitucional en materia de derechos humanos, que por ejemplo en el artículo primero prevé de una manera específica, en el párrafo segundo y en el párrafo tercero, que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución, en función de la voluntad del pueblo expresada. Sí, claro. Los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Personas quiere decir sin etiquetas. Pero este párrafo segundo se complementa con un párrafo tercero que dice que todas las autoridades tienen la obligación de promover, de respetar, de proteger y garantizar los derechos humanos bajo principios de universalidad, derechos para todas y para todos, de interdependencia, no derechos absolutos, son concatenados, de indivisibilidad y progresividad. En este caso en particular, las legisladoras y los legisladores son autoridades. Y si la Constitución prevé como una condición de discriminación el Estado civil, no habría por qué estar hablando de libertad de culto o libertad religiosa como se conoce, ni tampoco de preferencia sexual, porque nada más basta con leer, y es un exhorto que leo con todo respeto a nuestros legisladores. Lean el párrafo quinto del artículo primero de la Constitución. Ahí se prohíbe la discriminación en razón del origen étnico, del origen nacional, del género, las discapacidades, la opinión, la religión, las preferencias sexuales, y al final dice el Estado civil. ¿Es una discusión que no tiene sentido? No tiene sentido. Es una discusión que no tiene sentido. Uno, cuando no se siente a gusto con su nombre, uno no va al registro civil a bautizarse. Uno va a rectificar el acta de nacimiento. El Estado civil en nuestro marco legal es solamente soltero, soltera, casado o casada. Una persona que elige por voluntad permanecer soltera, sea hombre o sea mujer, ¿por qué iba a tener más derecho en tener vivienda digna en el Infonavit o en el Fobiste que una persona que tenga el estado civil de casado o casada, sin etiqueta, casado o casada, sean lesbianas, sean gays, sean heterosexuales? ¿Por qué habría de tener mayor derecho? La iniciativa entonces del presidente de la República no abona ni ayuda y también desconocería en estricto sentido por lo menos el contenido de este artículo de la Constitución mexicana. Es un absurdo la reforma del presidente de la República, porque al presidente o sus asesores se les olvida que también existe este artículo primero que habla de la prohibición de la discriminación en razón
del estado civil. No hay estado civil de matrimoniado o matrimoniada. Viene la parte de la iglesia, han venido aquí grupos también religiosos de Unión Familia y demás a decir que no debemos permitir, o que la sociedad queretana específicamente no debe permitir el que se aprueben, se autoricen, incluso se discuta sobre esta posibilidad de que haya matrimonios entre personas del mismo sexo. Con el respeto que me merecen cualquier tipo de grupo, o inclusive la iglesia o los grupos de preferencias sexuales, son muy intolerantes. Tanto la iglesia es intolerante como muchos grupos de preferencias sexuales diversas, porque no es un tema que se restrinja, repito, ni a la religión ni tampoco a la preferencia sexual. Es un tema de Estado laico de derecho. Una persona puede contraer lo que hoy malamente se denomina matrimonio, porque matrimonio etimológicamente y conceptualmente es la unión entre un hombre y una mujer. No podemos decir, como yo lo repito muchas veces, mira qué bella parvada de elefantes y mira qué bonita manada de peces. O sea, a las cosas por su nombre. Correcto. Hoy el vocablo matrimonio es una palabra... Implica la relación entre un hombre y una mujer. Nada más. No hay otra palabra. Uniones de convivencia se llaman entonces. No. Uniones de convivencia, por lo que tuvo su origen en el Distrito Federal, querían hacer una distinción entre la unión civil, la unión legal entre personas heterosexuales y las personas de preferencia sexual diverso. Eso es más discriminatorio. Cualquier unión entre dos personas, unión entre dos personas, tiene que llevar un nombre común, pero un nombre que abarque a cualquier tipo de preferencia sexual, de libertad de culto, en ejercicio o restricción de sus derechos, que no se pueda restringir un derecho. ¿Pero debería cambiar ese nombre? El nombre no tendría por qué estar. Etimológicamente, matrimonium es calidad de madre. Y el matrimonio, en la primera de los significados, es la unión entre un hombre y una mujer. No es correcto que exista en el Código Civil un término que restringe a un grupo grande de la sociedad que tiene preferencia sexual diversa. Pero no es un tema de preferencia sexual ni de religión, es única y exclusivamente respetar los derechos de las personas solteras o de las personas casadas. Es un tema de derechos humanos. Es un tema netamente de Estado de Derecho laico. De derecho laico. ¿Cómo le hacemos los ciudadanos para, entre la ignorancia y la intolerancia, fijar una postura? La postura tiene que ser en donde todas las personas, sin etiquetas, en lo individual, se les respete su dignidad. El Estado no puede escogerle pareja a ninguna persona, sea de preferencia sexual diversa o sea heterosexual. Cada quien tiene libertad de amar a quien quiera, y si es su deseo unirse legalmente para generar derechos y obligaciones, lo puede hacer. Si hay un término que es restrictivo, como es el matrimonio, porque claramente es entre un hombre y una mujer, pues lo que tiene que cambiar es el término, porque lo que se prohíbe es la discriminación en razón del Estado civil. El Estado civil, otra condición de discriminación que de manera expresa lo marca la propia Constitución, repito, artículo 1, párrafo 5, es la preferencias sexuales y la religión. Son cuestiones totalmente distintas. No tienen nada que ver una cosa con otra. Alguien nos está metiendo en esta confusión, por lo menos mediática. Son los medios, son los políticos, los actores, los partidos políticos, los grupos del poder, los grupos religiosos, Miguel Nava. Yo pienso que hay un desconocimiento genérico en la temática, en donde empiezan a desvirtuar lo que es el punto medular, que es que cualquier persona pueda tener el derecho de ejercer sus garantías fundamentales, esté soltero o soltera, casado o casado. No se tiene que posicionar un tema en lo que no existe. Es un absurdo esto de matrimonios igualitarios. O sea, no hay razón para que existan estos términos, pues, acuñados en estas cuestiones coloquiales y todo. Pero es un tema de vigencia de Estado de Derecho laico, y la condición de discriminación es en razón del Estado civil. Discusiones absurdas. Discusiones totalmente absurdas y opacidad en el trabajo de muchos legisladores que no quieren abordar el tema desde el punto legal que debería abordarse. ¿Una cortina de humo? Una cortina de humo, efectivamente, y con una intolerancia absoluta de grupos religiosos, la gente que lo sigue, y de grupos de preferencias sexuales diversas. Algunos sectores incluso llamaban y decían, gracias a la organización que pudieron lograr en torno a este tema, sobre esta propuesta que hizo el presidente Enrique Peña Nieto, el pasado 5 de junio, la gente votó en contra del PRI. Bueno, leí una declaración que eso lo hizo un ex candidato del PRI, Francisco Labastida Ochoa, pero son apreciaciones personales que no abonan en nada a la temática que, repito,
no es de libertad de culto, no es de preferencia sexual, es simplemente vigencia de Estado Bien. de derecho laico.